El Mini ha sido elegido por muchos, entre ellos por nosotros, como el coche más influyente de la historia. Por algo será, y eso es lo que os vamos a contar en este vídeo, la historia y los méritos de un coche que lo cambió todo. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. El Mini fue un diseño brillante. Bueno, en realidad no. En realidad fue muy brillante. Su diseñador fue Alexander Issigonis. Alex para los amigos, un inglés de ascendencia griega. Él decía: yo no inventé el Mini, solo lo diseñé. Alex, amigo mío, eso es lo que tiene mérito, diseñar ese coche. Como siempre en nuestros vídeos vamos a comenzar la historia por el principio. Alex Issigonis ya conocía el éxito. Había diseñado el Morris Minor, o Minor para los que habláis inglés. Era un coche que tuvo un enorme éxito. Pero en 1952 nace la BMC, la British Motor Corporation. Se unen Morris y Austin Motor. Y Alex se siente incómodo. Según él, no le dejaban hacer las cosas como él quería. Y se va a otra marca británica, Alvis. El Minor, como os decía, estaba ya muy envejecido, en el año 56. Pero es que además, en ese año estalla la guerra de Sinaí o la crisis de Suez. Y como siempre que pasa algo por esos sitios, sube el petróleo y la gente busca coches económicos, que gasten poco, pequeñitos, y entonces es cuando deciden hacer un nuevo coche. Para entonces, el presidente de la BMC era Leonard Lord. El nombre en clave de este proyecto era ADO 15. ADO son las iniciales que ponían a todos los proyectos porque significan Austin Drawing Office, o sea, en castellano, Oficina de Diseño de Austin. Y este era el proyecto número 15. El señor Lord, lo cual en inglés resultaría cacofónico, pues decide llamar, se acuerda de nuestro amigo Alex y le dice: oye, vente para acá, que tú eres muy bueno diseñando coches pequeñitos. Y para allá que va el señor Issigonis y se lleva a dos amigos suyos, a Chris Kingham, que trabajaba con él en Alvis, y a Jack Daniels, que había trabajado con él en el proyecto Minor. Que yo sepa, este señor no tiene nada que ver con los del famoso whisky, pero me da la sensación que llamarse Jack Daniel por esos lares es como llamarse aquí en España Joaquín Díaz, debe ser bastante vulgar. La leyenda cuenta que se fueron a una cafetería para contarle al señor Issigonis qué querían y que a medida que se lo iban contando, él lo iba dibujando en una servilleta. El dibujo del primer Mini en una servilleta ha dado la vuelta al mundo y es un dibujo que ha salido en montones de publicaciones. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero lo cierto es que ya ese diseño contemplaba lo que son los rasgos característicos del Mini. El más importante, su motor transversal. Llevaba el motor transversal, a continuación la caja de cambios y el radiador. Y ocupaba poquísimo espacio, realmente menos de un 20% del volumen del coche. El diseño, esa configuración fue tan brillante que 60 años después son la que utilizan mayoritariamente todos los coches actuales. Porque ya hace 60 años, entre 1959 y 2019 han pasado 60 años del Mini. Para que os hagáis una idea, entre su nacimiento en 1959 y 2001, que es cuando lo compró BMW, se fabricaron 5 millones de Minis en todo el mundo. Por cierto, 800.000 de ellos en España, que también será una historia que contaremos en otro vídeo. Lo he dicho y lo diré 1000 veces en este vídeo y en otros. El Mini era un diseño brillante. No solo por la disposición transversal de su motor, que ahora nos parece lo más normal del mundo, pero que en ese momento no se le había ocurrido a nadie o a casi nadie. Es que además el señor Issigonis pensó en que fuera un coche barato de fabricar. Tal es así que, por ejemplo, muchas de las soldaduras se hacen desde fuera, incluso las bisagras de las puertas se atornillan desde fuera. Esto parece una tontería, pero hacía que el coche fuera más sencillo y más barato de fabricar. De hecho, este coche se fabricó en montones de fábricas distintas de todo el mundo. Y una de las ventajas del Mini, como os decía, es que era un coche sencillo de fabricar. Lo peor, sin duda lo peor del Mini era su motor, que ya entonces era muy anticuado. Un motor de solo 3 apoyos y que además compartía el cárter con la caja de cambios. Y luego, como buen coche inglés, lo segundo peor era su instalación eléctrica, que daba una cantidad de problemas tremendos. Era muy característico las llantas de 10 pulgadas. Eran unas llantas que requirieron que Dunlop fabricase unos neumáticos específicos para el Mini, porque no existían neumáticos tan pequeños.
El Mini nace con un motor de 848 centímetros cúbicos con 34 caballos de potencia. ¿Os parece poco? Si tenéis en cuenta que el coche pesaba 600 kilos, realmente era un coche que con su tamaño era muy cortito, una batalla muy corta, muy ligero, tenía unas posibilidades dinámicas insospechadas para un coche utilitario. Unas cualidades que enseguida un avispado John Cooper supo ver y que ya os contaremos que dio lugar a uno de los Minis más míticos. Como os he dicho, el Mini se fabricó en un montón de países distintos, entre ellos en España, y en un montón de versiones. La primera, y muy curiosa, fue el Mini Pickup. Un pickup de poco más de 3 metros tenía su gracia. Pero enseguida, los ingleses, ya sabéis cómo son, hicieron unas versiones lujosas que se llamaban, era el Bosley Hornet y el Rillet Health. Son unas versiones hoy día muy cotizadas y muy codiciadas, que básicamente eran un Mini cargado de equipamiento y en algunos casos le añadían incluso un pequeño tercer volumen y una calandra muy ostentosa que se inspiraba en la del Rolls-Royce, nada más y nada menos. Como os decía, John Cooper vio las posibilidades deportivas del Mini muy rápidamente. Os recuerdo que John Cooper fue el primero que ganó en Fórmula 1 poniendo el motor en el centro en vez de delante. Era un tío muy avispado y que sabía mucho de coches. Y pensó, tal y como va este coche con este motorcito, si le ponemos un motor de verdad, puede ser una bala. Y entonces nació, a petición de John Cooper, una versión mítica, el Mini Cooper. El Mini Cooper tuvo muchas versiones. La primera de ellas tenía un motor de 998 centímetros cúbicos y 52 caballos. Pero es que llegó a haber versiones de 1275 centímetros cúbicos y hasta 80 caballos, que para unos 700 kilos hacían del Mini un auténtico deportivo. De hecho, Mini ganó muchísimos rallies, entre ellos varias veces en Monte Carlo. Y ganaron una vez más, pero fueron descalificados por llevar un faro no homologado. Le descalificaron los franceses porque de esa manera ganaba un Citroën de ese tiburón. Eso es una historia que cuando hagamos un vídeo de trampas en las carreras seguro que aparece. Hay otra versión muy interesante del Mini, el Moke. El Mini Moke o Moke es un Mini descapotable, pero no te imagines un Mini sin techo, que también los hubo. Es un Mini muy especial, vale la pena ver las fotos y los vídeos. Este coche nació con la pretensión, a mi modo de ver desmedida, de competir con el Jeep. Siendo tan bajito, con esas llantitas de 10 y solo tracción delantera, como podéis imaginar, era imposible que compitiera con el Jeep. Pero era un coche muy manejable que se usó por los militares porque al ser tan ligero se podía tirar en paracaídas. La verdad es que esto no es un mérito muy exclusivo porque incluso los Jeep, que pesaban el doble, también se tiraron en paracaídas y algunos incluso no se rompieron. Y este coche que nació con pretensiones bélicas encontró su sitio en un lugar completamente opuesto, como coche lúdico. Era un coche que se veía muchísimo en zonas costeras y en islas, por ejemplo, en nuestras Islas Canarias, que son unos afortunados y no tenían problemas de cupos de importación. Es un coche hoy día muy cotizado porque se fabricaron solo 14.000 unidades. Ya os comentaba que lo iba a decir mucho. El Mini es un diseño brillante, pero como coche no era un coche tan bueno como cabía esperar. Era un coche complicado que daba muchos problemas. Incluso en su fase de prototipo ya dio problemas, porque las primeras versiones llevaban el carburador por delante del motor, con lo cual recibía el aire directamente de la marcha. El aire y el agua, y daba problemas de carburación, pues se enriquecía el aire, se metía el agua, un desastre. Decidieron darle la vuelta, de forma que lo que iba por delante era el distribuidor, el famoso Delco. Ya no tuvieron problemas de carburación, simplemente cuando llovía se mojaba el Delco y el coche se paraba. También tenía problemas eléctricos y también tenía problemas de temperatura. Ya os he contado que el Mini tenía y tiene el antiguo, el motor transversal, el cambio que compartía el cárter con el motor, con lo cual todas las virutas del cambio se iban a parar el motor, que tampoco es una buena idea, y el radiador transversal, que esto no era muy habitual. Lo menos habitual es que lo que parece lógico es decir, bueno, para refrigerar el coche, cojo aire fresco de fuera, que pase por el radiador y vaya al motor. Pues no. Estos son ingleses y los ingleses piensan un poco diferente. Entonces cogen el aire caliente del motor, lo pasan por el radiador y ya sale para afuera. Esto, pues en Gran Bretaña, donde las olas de calor no son frecuentes, funcionaba muy bien. Pero en otros países dio bastante problemas. E incluso en España, los Mini, si no estaban impecablemente limpios su radiador y todo el sistema de refrigeración, eran coches que daban problemas de temperatura. Como buen mito, como buen icono, el Mini ha tenido su cuota de pantalla. El cine ha ayudado a crear el mito.
Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, es el coche de Mr. Bean. No es un personaje que me simpatice especialmente, pero bueno, tiene su gracia. También apareció en la película The Bourne Identity, pero donde salta a la fama de verdad es en una película muy recomendable, The Italian Job. Ojo, que The Italian Job tiene una película, la versión inicial, más antigua, y la nueva. Las dos están bien, pero la antigua es muchísimo mejor. Además, en la película antigua, en la primera, es muy british, muy del gusto de la Union Jack. No solo aparecen los Mini, 3 Minis preciosos de distinto color, sino que aparece uno de mis actores favoritos, Michael Caine. Lo dicho, todo muy british. Como se dice en los cuentos, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero este cuento acabó en que a partir de ese momento todos los coches de turismo se hicieron así. Bueno, como siempre, seguro que me he dejado algo en el tintero, hay algún comentario que no estar de acuerdo, hay una película que se me ha olvidado. Para eso tenéis una caja de comentarios, por favor, dejad los comentarios, que yo prometo responder a todos. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale me gusta. Acuérdate, ¿no te has suscrito todavía? ¿Qué esperas? Suscríbete y la campanita es para que te avisemos del próximo vídeo, que te aseguro que te va a encantar. Pero lo más importante y sobre todo, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético.